Son las 9:10 de la mañana, 8:10 en Canarias, y saludamos ya al Lehendakari, a Iñigo Urkullu. Egunon. Egunon, ¿qué tal? La entrevista se hace en Ajuria Enea, usted está en Ajuria Enea, se acaba de mudar ahí. Por cierto, ¿ha terminado ya la mudanza? No, ni la he empezado. Ni siquiera la ha empezado. ¿Cómo le ha dejado la casa Pachi López? No, bien, como corresponde en todos los traspasos del Lehendakari que hayan sido. Pero hará la mudanza, se instalará ahí, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una cuestión que corresponde al ámbito privado y que, por lo tanto, querría dejarla ya definitivamente en lo que es el ámbito privado. Otra cosa es que Ajuria Enea es la residencia oficial del Lehendakari y en tal calidad así asumo también la posibilidad de traslado a Ajuria Enea, que no obsta para lo que pueda ser mi vida ya en la dedicación a la política, en la acción de gobierno, como tampoco en mi vida personal de presencia en la capital de la comunidad autónoma de Euskadi, en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz. Pues vamos ya, Lehendakari, con los asuntos del día. Acabamos de contar a las 9 de la mañana que hay un problema, un contratiempo legal que puede hacer que 13.000 profesores de enseñanza concertada tengan que devolver la paga extra. Como imagino que hay muchos pendientes de esta conversación, se lo pregunto lo primero y luego ya hablamos de otros asuntos. ¿En qué puede quedar ese contratiempo legal? Bueno, lo estamos gestionando no solamente en lo que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de este Gobierno vasco, sino también en lo que depende o afecta al Departamento de Sanidad, de Salud en este momento, en esta legislatura de este Gobierno vasco. Lo estamos gestionando desde el primero de los días. Hemos ido conociendo que podemos tener este problema y lo estamos gestionando. Los dos departamentos lo están gestionando en espera de que no tengamos que proceder a esta medida. ¿Qué le pareció, Lehendakari, la manifestación de este sábado pidiendo el final de la dispersión de los presos de ETA y su acercamiento a Euskadi? Usted ya ha dicho que apuesta por una política penitenciaria diferente, ¿no? Sí, siempre lo he hecho y no al albur de manifestaciones que anualmente se celebran. Esta es una manifestación anual en la que se dio cita en Bilbao el sábado pasado. Respeto a todos los que acudieran a dicha manifestación, como respeto, así como si pueden cifrarse en 100.000 los asistentes a la manifestación, pues respeto a los casi 3 millones de habitantes de todo el conjunto del pueblo vasco, de los 7 territorios del pueblo vasco que no lo hicieron. Y respeto en la medida en que la reivindicación de otra política penitenciaria no tiene que estar sujeta a los avatares de una manifestación o los contextos de una manifestación, ni siquiera al hecho de que llevemos ya 1 año y 4 meses después de un anuncio de cese definitivo de la acción armada por parte de ETA. La otra política penitenciaria debería ser algo que el gobierno español tomará en consideración en respeto a los derechos que asisten a las personas privadas de libertad. Creo que otra política penitenciaria donde impere ese concepto de acercamiento al cumplimiento de las penas de las personas privadas de libertad a las cárceles más próximas a sus lugares de origen o de residencia no es algo que corresponde solamente a los presos y presas pertenecientes a la organización terrorista ETA, sino a todas las personas privadas de libertad. Este es un emplazamiento que lo hemos venido haciendo en la sociedad vasca desde hace muchos años, desde hace 15 años, y no solamente desde hace 15 años, sino que este fin de semana se cumplía también el 25º aniversario del Pacto del Acuerdo de Ajuria Enea, donde estamos precisamente, y en dicho acuerdo se hacía referencia también a otra política penitenciaria. Estamos hablando de hace 25 años ya. ¿Y lo cree posible con el gobierno Rajoy? Bueno, creo que es mi trabajo también como Lehendakari insistir ante el presidente del gobierno español y ante el Partido Popular, que es quien con su mayoría absoluta soporta el gobierno español en estos momentos. Creo que es necesario que yo insista, además en la gestión de la política penitenciaria con la transferencia también de la misma a la comunidad autónoma del País Vasco, tal y como se contempla, mejor dicho, en el Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en referéndum en el año 1979. Creo que las encuestas, además, vienen diciendo una y otra vez que dónde se sitúa la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas en orden a lo que en el pasado haya podido ser la interpretación de una utilización de las políticas penitenciarias también en contraprestación o no a lo que pudiera ser un momento político, un momento condicionado por la actividad
del terrorismo. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ayudar al propio gobierno español también, junto con todos los pasos que se están dando en el respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo, en el trabajo también por el resarcimiento. Creo que en este sentido la propia izquierda abertzale, la llamada izquierda abertzale, tiene todavía ante sí un reto que, además de lo que haya podido ser el éxito de la manifestación del sábado pasado, que era previsible, creo que tiene ante sí el reto de una revisión crítica del pasado, de un reconocimiento del daño causado explícito, y todo esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Y usted como lehendakari, cómo afrontará desde Ajuria Enea el capítulo post-ETA? Porque es el primer lehendakari que llega hasta ahí sin ETA como una amenaza. Hace solo 4 años que Patxi López llegaba todavía con la amenaza terrorista en la nuca. Además de ayudar a la izquierda abertzale a hacer esa revisión autocrítica que decía ahora, ¿cómo afronta la etapa post-ETA? Bueno, todavía no estamos en la etapa post-ETA. Estamos en la etapa en la que hace 1 año y 4 meses ETA anunció el cese definitivo de la acción armada, pero hay todavía mucho trabajo por hacer, no estamos quietos. Sigo apostando por un trabajo más silente que en base a declaraciones públicas, pero hay mucho trabajo por hacer. Está todavía la vigencia de una organización terrorista, como hemos visto también con detenciones este fin de semana pasado, el viernes en Francia. Hemos visto detenciones de miembros de la organización terrorista que portaban armas. Esta es una cuestión que en el pasado también, en todo el trabajo que venimos desarrollando con agentes internacionales y con la propia izquierda abertzale, que pues choca un poco que todavía estemos en esta dinámica. Queda todavía el capítulo del desarme, el capítulo del desmantelamiento militar de la organización terrorista. Queda, en su caso, yo no sé si llegará a una declaración explícita de disolución de ETA, pero en todo caso, insisto que nos queda mucho por trabajar también en orden a lo que es la importancia del ejemplo que quienes se reinserten, se resocialicen en la sociedad vasca pueden dar ante las nuevas generaciones, de que no hay que volver a tiempos pasados. Y este es un trabajo también en cuanto a pedagogía, concienciación, que también necesita del concurso de quienes han podido pertenecer a un pasado, pues lo reconozcan, hagan esa revisión crítica y hagan además una pedagogía de que es un tiempo perdido. Señor Urkullu, hablemos ya de Cataluña. Usted fue muy prudente durante la campaña electoral, se alejó del mensaje independentista catalán, y le fue mejor que Artur Mas. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Cataluña ahora mismo? ¿Qué parte del mensaje de Artur Mas comparte y qué no? Bueno, yo no diría que me fuera mejor por el hecho de que hubiera adoptado una estrategia, en su caso el conjunto del Partido Nacionalista Vasco, de fijar la atención en la campaña electoral de lo que realmente es urgente y es prioritario, sin desmerecer de lo que es nuestra aspiración como Partido Nacionalista Vasco y en mi caso como lehendakari también. ¿Cree entonces que se equivocó al fijar Artur Mas como prioridad la independencia en medio de la crisis? No, en absoluto. No voy a entrar en lo que es la realidad que afecta a otros hechos nacionales. Yo lo que digo es que Cataluña y Euskadi son dos realidades nacionales, dos realidades diferentes, cada una con sus propias características, pero las dos son, por lo tanto, correspondientes con dos hechos nacionales que existen en el Estado español y ante lo cual el gobierno español tiene que atender también, y los grandes partidos del Estado español, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, tienen que atender que hay un problema de definición del modelo de Estado y que lo que fue la transición en el año 77, en el año 78, ya en el siglo pasado, pues no ha resuelto estos problemas de dos hechos nacionales con dos realidades nacionales que son diferentes y que tienen sus características propias. A partir de ahí, yo no hago más que respetar lo que los partidos catalanes puedan decidir y lo que en todo caso la voluntad de la sociedad catalana determine. En nuestro caso, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, vivimos otra realidad en base a un hecho nacional, en base a un hecho con unas características, con unas realidades también de lengua, de idioma, de cultura, también de aspiración política, de voluntad política, pero también con una realidad de pertenencia a ámbitos jurídico-administrativos diferentes, como lo es en el caso catalán, a lo que es el caso vasco, de lo que para nosotros, para los nacionalistas, es el pueblo vasco. Vivimos una circunstancia también que viene muy condicionada por la práctica del terrorismo durante muchos años, que ha condicionado y ha contaminado
contaminado lo que ha sido el discurso nacionalista legítimo, democrático, y esto es algo que tenemos que superar desde la vocación que tenemos en el Partido Nacionalista Vasco, y yo como lehendakari, miembro del Partido Nacionalista Vasco, de hacerlo mediante un gran acuerdo entre las diversas formaciones políticas. Por cierto, que el reglamento interno del PNV no permite que el presidente del partido sea a la vez presidente del Gobierno vasco, y su sucesor en el PNV, Antonio Ortúzar, su mano derecha, colaborador directo en la reorganización interna del partido, fue elegido ayer al frente del Euskadi Buru Batzar, y al ser elegido dijo que el actual Estado español está en crisis y no vale para Euskadi, no vale para Cataluña, y tampoco parece que vale para España. Cuanto antes asuman que aquel dibujo de la Constitución del 78 no vale y que hay que hacer otro, mejor. Dice Ortúzar que hay una crisis política, institucional y ética. ¿Usted comparte esta reflexión en estos términos exactamente, me imagino? Bueno, es que lo he venido diciendo yo personalmente también. O sea, que lo dice con otros términos. Me da la impresión de que usted lo cuenta de otra manera. No, lo he dicho en conferencias en el propio Foro de Madrid. Lo he dicho en conferencias públicas y los asistentes a la misma lo pueden corroborar. Lo he dicho en entrevistas publicadas. No se trata de que estemos hablando de una crisis financiera que haya derivado en una crisis económica. No se trata de que ello mismo haya derivado en una crisis institucional, en la medida en que hoy se mide cuál es la realidad de comunidades autónomas o de administraciones públicas como ayuntamientos o diputaciones provinciales. No, se trata de que todo esto ha incidido en un modelo de Estado que se pergeñó después del intento de la LOAPA en el año 1981, que el propio Tribunal Constitucional declaró no constitucional o anticonstitucional, pero la práctica ha venido siendo que ante los hechos nacionales se ha venido abordando una manera de hacer por parte del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular de leyes de bases que han pretendido difuminar lo que es esa realidad nacional de dos hechos nacionales. Esto es algo que venimos denunciando, y antes me he referido a lo que hace 25 años fue el Acuerdo de Ajuria Enea. Yo invitaría a releer el Acuerdo de Ajuria Enea también para situarnos hoy, 25 años después, en aquello que fue un acuerdo de pacificación y de normalización en lo que es la convivencia política e institucional en el Estado español. Por lo tanto, sí creo que España como Estado tiene un problema de dar respuesta satisfactoria a los hechos nacionales que son el catalán y el vasco. Y la respuesta a ese problema es la propuesta que vamos conociendo del Partido Socialista de federalizar la España de las autonomías y reconocer, de momento, dicen, la singularidad de Cataluña. Bueno, pero si es que la propia Constitución española vigente es la que contempla la diferencialidad, en este caso de los territorios históricos vascos, que cuentan con unos derechos históricos reconocidos y amparados por la propia Constitución española. A mí los modelos teóricos que plantea el Partido Socialista Obrero Español, como tales modelos teóricos negro sobre blanco en papel, me parecen muy bien en cuanto a que son una base de discusión de lo que ha sido una postura del propio Partido Socialista Obrero Español en el pasado, de entender que el Estado español es una entidad única. Bueno, no es el federalismo la fórmula jurídica que a nosotros los vascos como hecho nacional, como supongo que a los catalanes nacionalistas les gustará, pero es una base sobre la que poder discutir siempre y cuando, insisto, se manifieste la diferencialidad de estos dos hechos nacionales que están, en el caso de los territorios históricos vascos, reconocidos en la Constitución española. Usted ha dicho que no es la prioridad, defiende un nuevo estatus político para Euskadi, pero que ahora mismo está centrado en la crisis económica. Ese nuevo estatus político para Euskadi sería fruto del acuerdo, acaba de repetirlo hace unos minutos aquí, resultado de un proceso que aspira a culminar en el 2015 con una consulta popular. El final de ese recorrido es la independencia, por aclararnos, un Estado propio, la independencia. Bueno, yo no me sitúo en el final, nunca me he situado en el final. Si tuviera que hablar como nacionalista y como miembro del Partido Nacionalista Vasco, evidentemente, pues estaría hablando de un concepto de soberanía la máxima que pueda tener en estos momentos en el siglo XXI. Si eso se corresponde con lo que es un concepto de independencia, pero me pregunto también si hoy en día hay alguien independiente, cuando estamos viviendo las consecuencias de la globalización, estamos viviendo las consecuencias de la crisis financiera mundial, estamos viviendo, por lo tanto,
viendo la crisis económica, estamos viendo también los ámbitos en los que se adoptan decisiones, ni siquiera son los institucionales elegidos por los ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera por la ciudadanía europea. Pero bueno, en todo caso, como nacionalista, evidentemente aspiro a lo que es ese ejercicio de soberanía plena, pero como Lehendakari, que tengo que responder también a una vertebración de una sociedad, de una comunidad autónoma del País Vasco, aspiro a que en los próximos años podamos construir un acuerdo entre las diversas formaciones políticas, un acuerdo lo más amplio posible, y retomo nuevamente lo que fue el espíritu del acuerdo de Ajuria Enea, donde no estaba la izquierda abertzale, y hago un emplazamiento, por ejemplo, a la izquierda abertzale a releer en aquel momento, o lo que en aquel momento hace 25 años fue el texto de la declaración de Ajuria Enea, del acuerdo de Ajuria Enea. Hoy tendríamos que sentar otras bases, evidentemente, pero invito a que nos pongamos en la situación de hace 25 años, releamos los textos, miremos todo lo que ha sido la evolución en estos 25 años y hacia dónde queremos ir, y yo tengo muy claro que como Lehendakari quiero ir hacia un nuevo estatus de autogobierno acordado entre las diversas formaciones políticas. Si le he querido entender bien, la máxima soberanía en el siglo XXI no es necesariamente un Estado propio. Bueno, nosotros abogamos, y yo mismo en el debate de investidura, en el pleno del debate de investidura para la elección del Lehendakari, abogaba en mi discurso por más nación en Europa. Euskadi, nación europea. Creo que en Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco, tenemos herramientas de Estado en las que hemos de profundizar, pero, insisto, como pueblo vasco somos más que lo que es la propia comunidad autónoma del País Vasco, y esto es algo que hay que ir construyendo poco a poco desde una concepción de voluntad de acuerdo. Lehendakari, ¿qué tal ha encontrado las cuentas para su prioridad ahora mismo, que es la economía, las cuentas del gobierno vasco anterior? La oposición le critica porque hasta finales de marzo no tendrá preparado el primer proyecto de presupuestos, cuando usted mismo calificó la situación de emergencia nacional. Sí, matizaré que no para finales de marzo, sino para principios de marzo. Intentaré apurar, además, todavía más si cabe los plazos, pero es curioso. Bueno, entra dentro del guión la crítica de los partidos políticos que están en la oposición, entra dentro del guión de lo que es la crítica al gobierno vasco, pero en todo caso, con los plazos que yo he fijado como Lehendakari a mi propio Consejo de Gobierno, estamos en los plazos más breves si tomamos en comparación pues los plazos que se han dado gobiernos que han contado con mayoría absoluta, hayan sido gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, de Felipe González, o haya sido el propio gobierno vigente actual en el gobierno español del Partido Popular con mayoría absoluta. Si tomamos en comparación al propio Patxi López como Lehendakari, pues tardó 7 meses en presentar un proyecto de presupuestos, 7 meses, y yo voy a tardar, en todo caso, si apuro los plazos al máximo que he dicho, 85 días. Si creo que puedo acortarlos, los acortaré, pero además no quiero presentar un proyecto de presupuestos sin tener en cuenta cuál es la situación, el diagnóstico real. Espero que en la comparecencia que el consejero de Hacienda y Finanzas ante la comisión parlamentaria correspondiente en los próximos días podamos ya presentar lo que es nuestro diagnóstico de la situación, una situación que prevemos que es bastante peor que la que decía el Partido Socialista de Euskadi, de la que dejaba al gobierno vasco entrante. Creemos que la predicción o la previsión para este año 2013 en la caída del PIB es mayor que la que preveía el gobierno vasco anterior, que desgraciadamente la evolución de la economía en los indicadores de desempleo va a ser desgraciadamente a priori hoy, a día de hoy, mayor que la que decía el gobierno vasco, y trabajaremos y estamos trabajando ya por lo que es un plan de financiación del circulante para la pequeña y mediana empresa, para los autónomos. Estamos trabajando también en lo que es el reordenamiento del sector público a efectuar durante toda la legislatura. Estamos trabajando en todo lo que es un plan de reactivación económica, y que más pronto que tarde lo vamos a poner encima de la mesa. Vamos a ponerlo además en conocimiento de los diputados generales, en conocimiento de los líderes de los partidos políticos, en conocimiento de los agentes sociales y económicos. Estamos trabajando con todo el rigor desde lo que es nuestra consideración de lo que ha de ser el conocimiento del diagnóstico real de la situación. Esto que suena es una canción con la que queremos despedir al Lehendakari en esta
entrevista en la SER, tras tomar posesión a Julia Enea, le preguntábamos qué música querría escuchar en este programa, y es esta de Mikel Urdangarín. ¿Por qué esta canción, Lehendakari? ¿Por qué este cantante? Bueno, precisamente enlazando con lo que usted decía antes en la pregunta anterior, ¿cómo gestionamos el tiempo? Es lo que indica la canción de Mikel Urdangarín, ¿cómo gestionamos el tiempo? Y yo estoy gestionando el tiempo con absoluta conciencia de la delicada situación en la que vive la sociedad vasca, de la delicada situación económica, pero también de lo que es la necesidad de un acuerdo que consolide la paz de manera definitiva, que tejamos también de una manera absolutamente ineludible la convivencia y que miremos al autogobierno que los vascos y vascas deseen para sí. Íñigo Urkullu, gracias por estar aquí, Egunon. Egunon.